En este video vamos a mirar el planteamiento y el análisis cualitativo del modelo masa-resorte, el cual está basado en la ley de Hooke. Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Este modelo consiste en que vamos a considerar un resorte con una constante de elasticidad, llamémosla K. ¿Sí? Entonces, digamos que consideremos un resorte con una constante de elasticidad llamémosla K. ¿Sí? Entonces el resorte tal como el que se muestra aquí en la figura. Entonces este resorte en color rojo sería el resorte se, suspendido de un punto, digamos aquí de un techo, ¿sí? Pero sin ningún peso. Entonces ahí estaría ese resorte, ¿no? Y este resorte lo hacemos colgar suspendido de un cuerpo que tiene masa m. Entonces aquí vamos a escribir coma. De él cuelga un objeto de masa m. De él cuelga un objeto de masa m. Entonces sería este. Entonces, miren que cuando nosotros colocamos ese objeto aquí en el extremo inferior del resorte, pues entonces la gravedad hace que el resorte tenga una elongación. Entonces, esa elongación sería la medición desde aquí hasta aquí, ¿no? O sea, toda esta parte la voy a llamar S, a la elongación. Esa sería la elongación del resorte cuando colocamos ese objeto de masa M. Entonces, ahora, consideremos una variable. Estas son constantes, por lo tanto, para nosotros van a ser los parámetros del modelo. Entonces, los parámetros del modelo es K, la constante de elasticidad, y M, la masa del resorte. Por el momento, las unidades no nos interesan, pero podemos tomar las unidades estándar, por ejemplo, la masa en kilogramos, la constante de elasticidad, pues tendríamos que mirar qué unidades podría tener, pero tendría que llevar lo que son tiempo en segundos, la masa en kilogramos y las distancias la podríamos tomar en metros. Entonces, voy a llamar X a la elongación del resorte respecto a la posición de equilibrio. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es jalar esta masa, ya sea que la empuje hacia arriba y cuando la suelte el resorte va a hacer este movimiento, o lo jalo hacia abajo y cuando la suelte también por la elasticidad del resorte hace que tenga este movimiento. Entonces, si yo hago una elongación de ese resorte, digamos que aquí hago esta elongación, lo estoy jalando hasta aquí, lo coloco punteado para que tengan en cuenta que lo que hice fue jalar todo esto. Entonces, eh, tomamos tendríamos una elongación del resorte, ¿sí? A esa elongación del resorte es la que yo la voy a llamar X de T. Entonces, esta elongación desde aquí hasta acá
es la que la voy a llamar X de t. ¿Mm? Entonces, si X de t, voy a colocarlo acá aparte, si X de t representa la elongación del resorte, respecto a la posición de equilibrio, en este caso, ¿quién es la posición de equilibrio? La posición de equilibrio es esta que está aquí. En este caso la vamos a llamar X asterisco, que sabemos que es igual a 0, ¿no? O sea, no tiene una elongación, aparte de la elongación natural que tiene por la masa m. Entonces, esta solución de equilibrio, X asterisco, igual a 0. Entonces, si X de t representa la elongación del resorte respecto a la posición de equilibrio X asterisco igual a 0 en un tiempo t, o sea que esta es la distancia que hay del resorte a la posición de equilibrio en un tiempo t, una posición instantánea. Sería en este caso X de t. Entonces, por lo tanto, esta posición que tenemos aquí, que es hasta donde yo lo llevé, esta llamémosla la posición inicial, X sub 0. ¿Sí? Esa sería la condición inicial, una elongación inicial. Y de aquí lo suelto, entonces este X de t empieza a decaer hasta llegar a 0 y luego por la fuerza que pasa aquí sobre la posición de equilibrio, el resorte va a estar acá arriba y va a tener otra elongación. Entonces vamos a decir que si el cuerpo está por debajo de la posición de equilibrio, entonces la elongación será positiva. Pero si el cuerpo, este objeto, está por encima de la solución de equilibrio, entonces diremos que la elongación es negativa. O sea, es decir, que cuando x nos dé positivo, significa que está por debajo del punto de equilibrio, y si el valor de x nos da negativo, entonces significa que el cuerpo está por encima de la posición de equilibrio. Entonces, ahora, vamos a mirar qué fuerzas son las que actúan. Entonces, en este caso, pues sabemos que existe una fuerza aquí, que es la fuerza natural, una fuerza que solo vamos a colocar este modelo con dos fuerzas únicamente, una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba. ¿Sí? La fuerza hacia abajo, pues es la fuerza natural, que en este caso sería el peso, m por g. ¿Sí? La masa por la gravedad sería la que hace ser que el resorte vaya hacia abajo. ¿Y quién es la fuerza que va hacia arriba? Pues la fuerza que va hacia arriba va a ser la fuerza de restitución del resorte, que la voy a llamar la fuerza F sub R. Entonces, esa fuerza de restitución del resorte, esa fuerza de restitución está determinada por la elongación y por la elongación y la masa, ¿no? Perdón, la elongación y la constante de elasticidad. Entonces aquí actúan unas leyes, que entonces vamos a escribirlas acá. Entonces está la ley de Hooke. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Entonces la ley de Hooke nos dice que
esta fuerza, aquí en la posición de equilibrio, esta fuerza F sub R no es más que la constante de elasticidad del resorte multiplicada por la elongación que tiene. Entonces aquí sería, esta sería FR, pero en este momento. Pero cuando yo lo jalo acá, pues acá va a tener otra F, otra fuerza. ¿Mm? Acá, ¿quién sería la fuerza? Sería K por, esta llamémosla un F2. Entonces, ¿quién sería la fuerza F sub 2? Entonces, la fuerza F sub 2 aquí sería K por la elongación. ¿Quién es la elongación en este punto? Pues es S más el X que tenemos aquí. Entonces sería S más X. Entonces, la ley de Hooke nos dice eso, que esa fuerza de restitución no es más que la constante de elasticidad multiplicada por la elongación. Ahora, vamos con la ley de Newton. La ley de Newton, ¿qué nos dice? La ley de Newton, ahora, usando la ley de Newton, yo creo que es la segunda, ¿sí? Si no estoy mal, la segunda ley de Newton, tenemos que, entonces, ¿qué tenemos? Que, pues para que esté en posición de equilibrio, esta fuerza mg tiene que ser la misma fuerza de restitución, ¿no? Para que esté en posición de equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza de restitución debe ser igual al peso, es decir, a mg. Es decir, esto es sí solo sí. ¿Quién es la fuerza de restitución? Es K por S, y esto es igual a mg. Es decir, que la sumatoria de estas fuerzas tiene que ser iguales a cero. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que pues lo podemos decir que K por S, vamos a dejarlo así, K por S es igual a mg. Esta pues la vamos a utilizar más abajo. Entonces vamos a dejarla por aquí así. Pero esta, ¿cuándo se da? En la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio. Entonces, ahora, sabemos que por la otra ley también de Newton, la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a escribir esto. Entonces, ahora, como x de t es la posición del resorte, entre paréntesis sabemos que es una distancia al equilibrio, x asterisco igual 0, en un tiempo t, coma, x' de t, o que nosotros lo vamos a simbolizar acá como x punto de t, representa la velocidad de la masa y x doble prima, que sería la segunda derivada, representa
la aceleración. En un tiempo t, es decir, instantáneas. Así, obtenemos que por la otra, la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. ¿Y quién es esa fuerza total? En este caso, ¿quién sería esa fuerza total? Pues esa fuerza total es K por S más X. Es esta fuerza F sub 2. Es decir, como F sub 2 es una fuerza que va hacia arriba, entonces vamos a escribir la negativa menos F sub 2, que esa sería la fuerza total, es igual a la masa por la aceleración, X doble prima. Escribamos quiénes son esos valores. Entonces, ¿quién es F sub 2? F sub 2 habíamos dicho que era K por S más X. Menos K por... perdón, qué pena, yo aquí cometí un error. Me olvidé de escribir la otra fuerza, ¿no? La fuerza, estamos haciendo la fuerza total y la fuerza total es la suma de las fuerzas que hay. En este caso habrían dos fuerzas aquí, ¿no? Ya estamos considerando en un tiempo t diferente de 0, por lo tanto estamos en este punto. La fuerza total sería la sumatoria de estas dos fuerzas, ¿no? F2 y mg. Entonces sería F2 negativa más mg. Y eso es igual a la fuerza total, que es la masa por la aceleración. Entonces aquí tenemos, si nosotros reescribimos esto, nos queda menos la fuerza total sería K por S más X más mg igual a m por segunda derivada. Ahora, si nosotros desarrollamos esto y simplificamos, entonces tendríamos menos K por S más, menos K por X aquí, menos K por S, menos K por X, más mg igual a m por X doble prima, por aceleración. Pero nosotros arriba habíamos dicho que mg, miren acá, ¿sí? En el recuadro, habíamos dicho que K por S es igual a mg. Entonces, pero K por S es igual a mg. Entonces, por lo tanto, menos K por S y mg se cancelan. Esa suma me daría 0. Y entonces, así, tenemos el siguiente modelo. Tendríamos que m por x doble barra es igual a menos K por X. O también lo podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, si dividimos todo entre m, entonces nos quedaría que x doble barra es igual a menos, aquí lo voy a llamar un omega cuadrado, por x. ¿Y quién es ese omega cuadrado? Entonces ese omega cuadrado no es más que k dividido entre m. Ese sería el omega cuadrado. Y a esto es lo que se le llama la velocidad angular.
de la velocidad angular del movimiento. Muy bien, entonces este sería nuestro modelo matemático. Entonces, este modelo matemático, ahora, el modelo x doble prima igual a menos omega cuadrado x tiene única solución si se toman las condiciones iniciales ¿Qué condiciones iniciales voy a tomar? Pues tengo que tomar una elongación inicial, que arriba la habíamos llamado x sub 0, y una velocidad inicial, que la voy a llamar v sub 0, x' evaluada en 0, que sería velocidad inicial. Entonces, si yo tomo una velocidad inicial y una elongación inicial, la solución es única y está modelada por esta ecuación diferencial que ustedes la pueden describir como una ecuación diferencial ordinaria lineal autónoma. Autónoma porque el tiempo es explícito. Entonces noten que aquí en el resorte, si vamos al resorte, entonces para yo darle un movimiento único a este resorte, tengo que darle una elongación inicial y además de la elongación inicial debe salir con una velocidad inicial. Por ejemplo, si yo lo jalo, tengo una elongación inicial y lo suelto, entonces aquí tendría que la velocidad inicial es 0. Muy bien, entonces ahora, vamos a esta ecuación diferencial, la vamos a escribir como un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Esta es una ecuación diferencial autónoma lineal de segundo orden y se va a convertir en un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo de segundo orden también, es decir, 2 por 2. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la función y de t igual a x' de t, es decir, la derivada. Entonces, si y de t es la derivada, es decir, que y de t me va a representar la velocidad del resorte, entonces, pues sabemos que y' de t será la segunda derivada de t. ¿Y quién es la segunda derivada? Según el modelo, es menos omega cuadrado por x de t. Y las condiciones iniciales para la derivada. Y como x' evaluada en 0 sería y evaluada en 0, entonces tendríamos que x' evaluada en 0 es igual a y evaluado en 0, que sería igual a b sub 0. ¿Sí? Entonces con eso ya formamos nuestro sistema de ecuaciones. Así, el modelo o el sistema, mejor escribamos, así el sistema lineal, ¿qué sistema nos quedaría? Entonces vamos a escribirlo aquí el sistema. El sistema sería, primera ecuación diferencial, miren, aquí está la primera ecuación diferencial, x punto, porque tenemos que sacar los valores de x punto y de y punto. Entonces, ¿quién es x punto? X punto vale y. ¿Y quién es y punto? Y punto vale menos omega cuadrado por x. Con
Las condiciones iniciales. Entonces, ¿quiénes son las condiciones iniciales? Para x evaluado en 0, x sub 0. Y para y evaluado en 0, b sub 0. ¿Mm? Y además, ¿quién es omega cuadrado? Omega cuadrado, pues no es más que la constante de elasticidad sobre la masa. Y este sería nuestro modelo matemático. Este sistema de ecuaciones, así este sistema lineal, representa el movimiento del resorte. Vamos a hacer el análisis cualitativo de este modelo. Entonces, vamos a hacer un análisis cualitativo. ¿Qué necesitamos para esto? Hallar los puntos de equilibrio. Por ser un sistema lineal, tiene un único punto de equilibrio que sería 0, 0. El sistema tiene un único punto de equilibrio Entonces, ¿qué equilibrio es? Pues es x asterisco y asterisco igual a 0, 0. ¿Mm? Ahora identifiquemos qué tipo de equilibrio es, si es asintóticamente estable o es inestable o es simplemente estable. Entonces, ¿cómo? Con la matriz del sistema. ¿Cómo? Entonces, vamos a escribir la matriz del sistema. Como la matriz del sistema, ¿quién sería? Entonces, la matriz del sistema, en nuestro caso, sería la componente en x es 0 en la primera ecuación, la componente en y 1, el coeficiente de x menos omega cuadrado y el coeficiente de y 0. Calculamos sus valores y vectores propios. En este caso solamente necesitamos los valores propios. Como A es esto, y entonces vamos a calcular los valores propios. Entonces, ¿cómo calculamos los valores propios de una matriz? Pues haciendo la operación lambda i menos a y le calculamos el determinante. Entonces vamos a calcular el determinante de lambda, este sería lambda i, y le vamos a restar a, entonces quedaría menos 0, menos 1, acá nos quedaría omega cuadrado y lambda. Calculamos este determinante, sería lambda cuadrado menos, y este por este me quedaría más omega cuadrado. Y esto igual a 0, de donde los valores propios de esta matriz son más o menos la raíz cuadrada de menos omega cuadrado. Y como omega cuadrado es un número positivo, entonces serían más o menos omega por i. Así que los valores propios son imaginarios puros. Es decir, entonces acá. Luego, la parte real de lambda 1 y la parte real de lambda sub 2 vale 0, porque los valores propios son imaginarios puros. Entonces, luego la parte real es 0, es decir, el equilibrio 0,0 es un centro.
por lo tanto debe ser un centro estable. Entonces, para comprobar esto, vamos a hacer la codificación en MATLAB. Yo ya la tengo hecha, lo que voy a hacer es explicarles el código, cómo lo hice. Entonces, para hacerlo en MATLAB, la simulación, entonces lo que hacemos es crear la función para el sistema de ecuaciones, que yo lo he llamado resorte. Ahora, lo que hago es definir los parámetros del modelo, en este caso con global, está K, que es la constante de elasticidad, y M, que es la masa del resorte. Definimos aquí las variables de estado. Recuerden que X me está representando la elongación, la distancia desde un punto hacia la posición de equilibrio. Y Y me está representando su velocidad. Recuerden que si X es positiva, significa que la posición de la masa está por debajo del punto de equilibrio. Si X es negativa, está por encima. Y asimismo la velocidad. Si la velocidad es positiva, significa que está, bajando el resorte. Y si la velocidad es negativa, significa que está subiendo. Aquí voy a definir, no le voy a colocar W al cuadrado, sino simplemente W2 como el omega cuadrado, que era K sobre M. Entonces pongo el sistema de ecuaciones, la derivada respecto a X, X' es igual a Y es igual a menos omega cuadrado por X. Y aquí cierro la función cis. Ahora, vamos acá con el sistema masa-resorte. Entonces tenemos que el tamaño de la ventana lo vamos a trabajar de -2 hasta 2 y de -3 hasta 3. Los parámetros tendríamos como la constante de elasticidad la he dado por el momento 15 y una masa 20, ¿sí? De 20 kilogramos. Omega cuadrado sería 15 dividido entre 20. Aquí dibujo el campo vectorial. Este es el código que he trabajado en los anteriores videos cuando lo hicimos el campo lineal, así que ustedes lo que pueden hacer es copiarlo y empezarlo a editar desde ahí, o si no, yo se los dejo en la descripción de este video para que los copien. El campo vectorial está aquí, el sistema, menos omega cuadrado por X. Aquí le estamos cambiando de color. O sea, todo permanece lo mismo y dibujamos el punto de equilibrio. Ahora, calculamos los valores propios de la matriz. ¿Quién era la matriz A? En la primera fila era 0, 1 y en la segunda fila era menos omega cuadrado 0. Para verificar, y ahí vamos a imprimir los valores propios de A son este vector V. Entonces ahí comprobamos que es imaginarios puros. Y vamos a graficar una solución. Voy a tomar la condición, el tiempo entre 0 y 20. La condición inicial la vamos a hacer pinchando sobre el campo vectorial. Y vamos a resolverlo. Y vamos a plotear X versus Y sobre el campo vectorial en color azul. Y en una nueva figura vamos a sacar las soluciones X de t y Y de t. Entonces si lo corremos, entonces noten que aquí nos aparece el campo vectorial y podemos darnos cuenta que es un centro estable. Vamos a tomar una condición inicial, por ejemplo, tomemos esta condición inicial, digamos que X vale 1 y Y vale 0. Entonces, ¿qué estoy tomando ahí? Que está, digamos, a 1 centímetro, si la distancia está en centímetros, está a 1 centímetro del punto de equilibrio, la elongación que le hice al resorte es de 1 centímetro, y la velocidad inicial es 0, el Y vale 0, entonces lo estoy simplemente soltando. Entonces, si nosotros le damos clic ahí, aquí nos dibuja, entonces nos muestra en la figura 1, nos muestra el campo vectorial, que se graficó una especie de una elipse, y en la segunda nos está mostrando
la solución, tanto de cómo se mueve el resorte y a qué velocidad se está moviendo. ¿Mm? Entonces lo interesante de esto pues es que lo sepamos interpretar. ¿Mm? Entonces voy a copiarlos, estos gráficos. Voy a copiar aquí en Word. Voy a grabarlos como para guardarlos en Word como JPG. Entonces voy a llamar la figura 1 en el escritorio, guardar, y esta como figura 2. En el escritorio como figura 2. Muy bien. Los voy a grabar por acá, los voy a guardar por aquí. Entonces aquí tenemos el campo vectorial. Acá tenemos el campo vectorial y aquí tendríamos las soluciones X y Y de t. Entonces, vamos a hacer la interpretación de estas dos. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? Entonces, vamos a escribirle acá un título como solución del modelo con la condición inicial 1 y la condición inicial para y de 0. Es decir, que lo que estoy suponiendo aquí es esto. Teníamos aquí el resorte. Vamos a dibujarlo por aquí. Teníamos aquí el resorte con la masa M. Entonces yo lo que hice fue jalarlo hacia abajo, desde aquí, jalarlo hasta acá, 1 metro. Entonces la elongación inicial que le di fue de x sub 0 igual a 1. Y desde esta posición se suelta. Entonces se suelta el resorte con una velocidad inicial de 0. Entonces, noten lo que hace. Primero miremos qué es lo que hace. Miremos qué es lo que hace el resorte. Entonces, primero que todo, aquí está la posición de equilibrio. Y entonces tenemos que el resorte primero debería empezar a bajar. ¿Dónde lo veo eso? Aquí miren, en esta parte. Aquí está bajando. Aquí, en este punto, choca acá en el centro, o sea, pasa por la posición de equilibrio. Y luego, ¿qué va a hacer el resorte? Como lleva una fuerza, entonces sube. ¿Hasta dónde sube? Hasta acá, miren. Entonces, el resorte va subiendo, pasa por la posición de equilibrio y sigue subiendo. Aquí en este tiempo, más o menos casi a los 4 segundos, empieza a bajar. Entonces aquí esto baja, pasa por la posición de equilibrio y hasta abajo. Y se mantiene ese movimiento constante.
como estamos despreciando el rozamiento, entonces el resorte, suponemos que está en el vacío, se mueve indefinidamente, tiene ese mismo movimiento. Ahora, interpretemos qué es lo que hace la velocidad. Entonces, mire, la velocidad parte con 0. Este movimiento hacia abajo me está diciendo que va hacia arriba el resorte, ¿sí? La velocidad negativa y moviéndose hacia abajo. Me está diciendo que el resorte va hacia arriba. Y aquí la velocidad, noten que la velocidad aquí es la aceleración, perdón. La aceleración es la derivada, ¿no? Entonces aquí la aceleración es negativa. Eso hace que x decrezca. Y aquí la aceleración es 0. ¿Por qué razón la aceleración es 0? Porque hay una recta tangente a la velocidad. Entonces aquí la aceleración es 0. ¿Qué significa que la aceleración es 0? Como ya no tiene aceleración, entonces ahí el cuerpo empieza a... el cuerpo aquí choca con el punto de equilibrio, ¿no? Porque ahí la velocidad es 0, aceleración 0. Luego aquí el movimiento también empieza a bajar el resorte y siempre noten que en los puntos por donde pasa por el punto de equilibrio, entonces acá la velocidad, perdón, la aceleración es 0, ¿no? Y tenemos pues aquí velocidad es 0, aquí velocidad es 0, precisamente en los puntos donde cambia el movimiento, ¿no? Es decir, cuando el resorte va subiendo y cuando empieza a bajar, ahí en ese punto donde empieza a bajar, que antes estaba subiendo, ahí la velocidad es 0. Entonces, esa sería como la interpretación de estas gráficas, de x de t y de y de t.